combinación de todas las propuestas de mejorar la calidad de vida en los países, de reducir y disminuir los índices de mortalidad y morbilidad materna. Señora, usted no tiene claro cuál es el índice entonces. No sabe cuál es el índice y acaba de decirle a su público que están clarísimos los índices. ¿Cuál es el índice en Ecuador? Usted tiene que saberlo, si usted es de Ecuador y está hablando a favor del aborto. Psicóloga Rodríguez, permítame, antes de que usted le responda. No, pero acá yo quiero que se hable con datos, digamos, porque si la psicóloga dice que están claros los números, yo quiero que ella me dé cuál es el número. Es posible que me dé el número, porque yo sí lo conozco, por ejemplo. Pero quiero saber si ella lo conoce. Si usted lo tiene de memoria, no lo recuerdo de memoria. Si usted lo tiene, dígalo de memoria. Son altísimos. 17 muertes en el 2018. 17 muertes en Ecuador en el año 2018. Señora, a ver, y entonces, ¿cuál es el tiene que decir? No conoce los datos. Ella es una agente del poder internacional que está tratando de legalizar el aborto en nuestros países y ni siquiera conoce los datos de su propio país. Y ahora para esta segunda parte del programa trataremos el asunto de la despenalización del aborto en países de Latinoamérica. Al inicio mencionábamos que Argentina de una u otra manera se ha convertido en esa punta de lanza de los movimientos que están a favor de la despenalización del aborto. Un asunto que lo vamos a ir analizando con dos invitados especiales. El primero de estos, en su calidad de dama, vamos a recibir a Sonia Rodríguez. Ella es magíster en psicoanálisis y educación y ha realizado estudios relacionados a las políticas públicas y educación sexual integral. ¿Cómo está, psicóloga Rodríguez? Gracias por acompañarnos. Buen día. Es una oportunidad de hablar de un tema tan importante en nuestro país. Así es. Sobre todo porque la psicóloga Rodríguez defiende la postura del aborto como un derecho y una opción para la mujer, pero de la otra parte de esta temática también, en cambio desde Argentina, vamos a dar la bienvenida a Agustín Laje. Él es politólogo internacional, periodista y escritor. Es un defensor pro vida de América Latina, ha publicado 5 libros, de los cuales el libro negro de la nueva izquierda es ya un bestseller internacional de Amazon, el cual escribió en 2016 junto a Nicolás Márquez, en el que analizan justamente temas relacionados al comunismo, el feminismo y los estudios de género. Hola Agustín, gracias por acompañarnos desde Argentina, sabemos de tu agenda, pero te has dado el espacio para hablar de esta temática, sobre todo porque tú defiendes el derecho a la vida cuando se menciona justamente las reformas a los cuerpos constitucionales en las que se quiera dar espacio y legalizar el aborto. Vamos a iniciar con la perspectiva, ¿verdad? Si me permites darle el paso a la psicóloga Rodríguez en su calidad de dama sobre esta temática en Latinoamérica. Psicóloga Rodríguez, se ha convertido básicamente en un tema que a pesar de la pandemia no ha dejado de suscitar una serie de medidas, manifestaciones que muchas veces, y hay que decirlo, han terminado en desmanes. ¿Cuál es la necesidad de pronto de las organizaciones de unificar estas reformas si se conoce y se entiende de que Latinoamérica, por más que sean países compenetrados, pequeñitos, unidos uno del otro, mantienen distintos entornos sociales, culturales, políticos, democráticos? Entonces, ¿por qué se intenta unificar algo cuando sabemos que somos tan distintos los unos de los otros? A ver, yo creo que más que un intento de unificar algo, hay un problema de salud pública que es común en todos estos países. La propuesta de despenalizar el aborto es porque hay muchas mujeres que están muriendo, que tienen problemas luego en su proceso reproductivo. Los índices de mortalidad y morbilidad materna son muy altas. Los índices de embarazo adolescente producto de violencia sexual son de escándalo. Son de vergüenza para la sociedad, una sociedad que no cuida a sus niñas, que no cuida que sus mujeres no sean producto o víctimas de violencia sexual, tiene que tener unas estrategias
que le permitan enfrentar la situación. Y una de esas es la despenalización del aborto, es una recomendación de las Naciones Unidas y que está implementada en varios países del mundo. Y eso ha generado que se reduzca la mortalidad materna. Uruguay despenalizó el aborto. Correcto. Y Uruguay redujo la mortalidad materna. Correcto, pero también vamos a revisar la otra opinión y de hecho, disculpas Agustín por no permitirte el saludo, lo que te presentaba. El tema que menciona justamente la psicóloga Rodríguez, Agustín, es de un tema de derechos. Ella relaciona también lo que en su momento ha manifestado la misma Organización de Naciones Unidas, pero esta misma Organización de Naciones Unidas es la que invita a los gobiernos del mundo a que prevalezca el derecho a la vida, así como otros tipos de derechos y libertades. Entonces aquí se contraponen cuando hablamos de derechos, al menos que de lo manifestado por parte de ONU, Agustín. Como le decía ella, ¿por qué se intenta unificar un derecho, como ella dice, en temáticas de salud pública, cuando en Latinoamérica somos muy distintos los unos de los otros? Bueno, muy buenas tardes, gracias ante todo por el diálogo. Pido disculpas por la voz que tengo en este momento, estoy dando muchas conferencias con esta cuestión de Zoom, son varias por día y ya está afectando mi voz. A ver, yo creo que no es una cuestión ni de derechos ni de salud pública. Nunca puede ser una política de salud pública aquella que lleva a dos seres humanos a una clínica y que genera la muerte de uno de esos dos seres humanos, mientras el otro sale, tomándose un taxi de una clínica como si nada hubiera pasado. Aviso por las dudas que mi apellido se escribe con J, Lajes con J, estoy viendo que la Marquesina dice con G. Yo creo que lo que estamos viviendo en verdad es una geopolítica, es una biopolítica de control natal. Creo que la cuestión de los derechos, de la salud pública, es simplemente una cortina de humo. En Chile la mortalidad materna descendió sin aborto legalizado. En Argentina hemos tenido casos de abortos legales, seguros y gratuitos que acabaron con la vida de adolescentes, como el caso de Kayla Jones, cuyo aborto fue legal, gratuito y, entre comillas, seguro, con lo cual yo la verdad no creo que ese sea el punto. De hecho, en Argentina, muertes por abortos inducidos ha habido en el último año, el año pasado, alrededor de 17 casos. Bueno, eso no es un problema de salud pública generalizada como para detener a un país durante 2 años en manifestaciones y en discusiones públicas que tienen al aborto en su primer lugar. Acá lo que hay es una presión internacional, como la psicóloga bien indica. Hay una presión internacional que viene fundamentalmente de ONU, de sus agencias y de grandes, grandes usinas del poder mundial, empezando por Estados Unidos. Y datos al respecto puedo dar desde informe Kissinger del 10 de diciembre del 74, la reunión de la ONU en el 74 en Bucarest, el Cairo en el 94, reunión de la población de la ONU, donde se le pide a todos los estados la legalización de la interrupción del embarazo para el año 2015, y porque justamente hay muchos países, entre ellos los nuestros, que no han legalizado el aborto todavía, es que hace más o menos 5 o 6 años este es el tema que inunda toda América Latina. Esto no es ni por los pañuelos verdes, no es por la mujer. Acá hay un diagnóstico biopolítico de que la natalidad tiene que ser reducida en el mundo, y estos son documentos públicos de la propia ONU y su Fondo de Población. Correcto. Y ahí vamos justamente a ver la opinión, en cambio, de la psicóloga Rodríguez. ¿Usted considera de que este tema de la despenalización del aborto se ha ido transmutando en lo que se generaba como conceptos primarios, es decir, aborto en caso de violación a una mujer con discapacidad o en este tipo de situaciones de violencia? Actualmente en Argentina, y de pronto me lo puede corregir Agustín, y gracias por la corrección de su apellido, esta temática ahora ha iniciado como una opción al embarazo. Lo decía el presidente Alberto Fernández en el mes de marzo, cuando hablaba que justamente ya se va a conocer la agenda de gobierno para ese año y se prometía analizar la temática como el aborto para las mujeres,
como parte de un derecho, interrumpir el embarazo. En cambio, psicóloga Rodríguez, en Ecuador existe la figura del aborto. ¿Usted lo sabía? ¿Sabía que existe legalmente esa figura? Pero ¿por qué ahora se lo quiere extender? Y muchos... A ver, permítame. Mucho se dice que esto pasó de una libertad para la mujer a un libertinaje, sobre todo, y con esto concluyo para su respuesta, por favor. Barbaridad. O sea, a ver, primero una situación. Creo que un problema importante en la despenalización del aborto es las inequidades de género que están presentes. O sea, pasó a libertinaje de las mujeres. ¿Acaso que las mujeres no tenemos capacidad, inteligencia, comprensión de nuestras vidas para decidir qué, cómo y cuándo llevamos nuestra vida? ¿Acaso que el embarazo se produce solo por las mujeres? El embarazo es producto de un encuentro de naturaleza sexual con hombres. Entonces, para abordar la problemática de la despenalización del aborto, hay que considerar varios elementos. Sí es un problema de salud pública, porque los índices de mortalidad materna y de morbilidad materna están claros los índices en América Latina, en todos los países, Ecuador no es menos. Es un problema de inequidad de género porque se criminalizan las mujeres, se las toma a ellas como que no son capaces de tomar decisiones, se las acusa de libertinaje. ¿A cuenta de qué este comentario completamente fuera de lugar? El embarazo es un encuentro con los varones. Si nuestras culturas no cuestionan la práctica sexual de los varones, por qué los varones no utilizan condón, por qué los varones no tienen una práctica responsable, por qué los varones que no quieren tener hijos no se hacen la vasectomía, cuántos hombres presionan a las mujeres para interrumpir el embarazo. O sea, hay que conocer la realidad de las mujeres pobres de nuestros países, de América Latina. El aborto ha estado a lo largo de la historia de la humanidad, sigue presente y es más grave en las mujeres pobres, porque no son las que tienen las condiciones para llevar adelante esa experiencia en una manera digna y saludable. A los estados les compete garantizar la salud de sus ciudadanos. Psicóloga, gracias. Perdón. Ese es su punto de vista. Agustín, de inmediato con tu respuesta, pero aquí lo que no contemplamos, históricamente nunca se ha hablado del derecho al que ya tiene vida dentro del cuerpo de la madre. ¿Qué pasa en cambio con ese derecho o no existe? No, a ver, yo quiero saber algo. Aquí la psicóloga dice que está muy clara la cantidad de muertes producidas por abortos. ¿Cuál es el número en Ecuador? A ver, el problema es que como el aborto solamente es legal. ¿Cuál es el número? No le dé mucha vuelta. ¿Cuál es el número? Porque usted ha dicho que está claro. Usted ha dicho que está muy claro. Veo que no lo tiene claro. Dígame cuál es el número. El índice de mortalidad materna y morbilidad materna en nuestro país no alcanza a registrar expresamente las situaciones de aborto. Tenemos un índice general, mortalidad y morbilidad materna, y está la recomendación de todas las propuestas de mejorar la calidad de vida de los países, de reducir y disminuir los índices de mortalidad y morbilidad materna. ¿Usted no tiene claro cuál es el índice entonces? No sabe cuál es el índice y acaba de decirle a su público que están clarísimos los índices. ¿Cuál es el índice en Ecuador? Usted tiene que saberlo, si usted es de Ecuador y está hablando a favor del aborto. Psicóloga Rodríguez, permítame, antes de que usted le responda. Pero acá yo quiero que se hable con datos, digamos, porque si la psicóloga dice que están claros los números, yo quiero que ella me dé cuál es el número. Es posible que me dé el número, porque yo sí lo conozco, por ejemplo. Pero quiero saber si ella lo conoce. Si usted lo tiene de memoria, no lo recuerdo de memoria. Si usted lo tiene, dígalo de memoria. Son altísimos. 17 muertes en el 2018. 17 muertes en Ecuador en el año 2018. Señora, a ver, y entonces, ¿cuál es el tiene que decir? No conoce los datos. Ella es una agente del poder internacional que están tratando de legalizar el aborto en nuestros países y ni siquiera conoce los datos de su propio país. Es una vergüenza, es una vergüenza. Bueno, permítanme a mis dos invitados porque justamente el tema ameritaba eso. No es amable y no podemos dialogar.
Y si usted no conoce los datos, ¿cómo voy a debatir con usted si no conoce los datos de su propio país? La temática amerita por ser un programa de proyección internacional. Agustín, permíteme, por favor, amerita generar los datos, presentarles, decirle al público que nos está viendo, incluso por respeto, mire, yo hablo en base a estos datos, no vengo a defender una postura sin un argumento. Y en el caso de Agustín, bueno, es válido quizá el hecho de que en efecto quizás ella no tiene los datos a memoria, pero también no excusa de que había que traer toda la información preparada, porque el público que nos está viendo necesita saber y tener justamente con precisión qué hablan las estadísticas, qué dicen las estadísticas sobre estos casos. Pero mientras nos calmamos entonces un poquito, es importante revisar también lo que sucede en otros territorios. Porque no solo estamos hablando de Argentina como punta de lanza para la propuesta de legalizar el aborto en los países latinoamericanos, sino también de que este tema está comenzando a generar una serie de situaciones e incomodidades sociales en otros territorios como el mexicano. Ahí se han presentado una serie de manifestaciones que han terminado en desmanes, en enfrentamientos entre la conocida Marea Verde y justamente los miembros de la policía, porque se habla que como las sociedades no los escuchan, en este caso, los actos de violencia son la excusa perfecta. Es lo que las mismas autoridades han reprochado de estas manifestaciones, no lo decimos nosotros. Y como le decía a la psicóloga Rodríguez, nosotros tenemos que dirigirnos a nuestros televidentes, a todos los que nos siguen, con información sustentada. Y lo que yo... Bueno, Martín, siendo justamente el último reporte desde tu país, ¿se siente a nivel geopolítico que el tema de la despenalización del aborto en tu territorio ha pasado de ser una lucha para estos grupos sociales a ser una propuesta de gobierno, una propuesta hasta, por decirlo así, algo electoral? Porque estadísticamente se ha comprobado que el aborto es más peligroso que la misma práctica de dar a luz. A ver, esto ya se votó hace 2 años. La sociedad argentina, con sus mecanismos constitucionales, democráticos y republicanos, rechazó el aborto. Sin embargo, el aborto nunca dejó de estar en la agenda pública. Y toda la gente hace en la Argentina como si el aborto no se hubiera rechazado. ¿Por qué motivo? Porque atrás del aborto hay una agenda multimillonaria. Y esto es información pública. ¿Cuántos millones de dólares ha destinado la IPPF, o sea, la International Planned Parenthood, a la Argentina para sus campañas abortistas? ¿Cuántos grupos abortistas ha financiado Planned Parenthood en Argentina? Información pública que ustedes mismos lo pueden chequear en ippf.org. Dicho sea de paso, en Ecuador IPPF también pone dinero. ¿Cuánto dinero pone para el aborto Open Democracy? ¿Cuánto dinero pone para el aborto Open Society Foundations? Está en su propio reporte financiero, buscan la página opensocietyfoundations.org, van a encontrar más de 18.000 millones de dólares destinados a este tipo de causas. ¿Cuánto dinero ha llegado de la Fundación Rockefeller? ¿Cuánto dinero ha llegado de la Fundación Ford? Cuando entró el proyecto de ley en el 2018, la ONU emitió un comunicado pidiéndole a la Argentina que se legalizara el aborto. ¿Quién es la ONU para darle órdenes a la Argentina de qué se tiene que legalizar y qué no? Cuando no se legalizó el aborto en Argentina, la ONU mandó un reproche público a la Argentina. Entonces, ¿vivimos en estados soberanos y democráticos? ¿Es el pueblo el que gobierna o nos están gobernando desde otra parte? ¿Por qué no podemos decidir las políticas de nuestros territorios? ¿Por qué no es el pueblo el que decide? ¿Por qué? Porque el pueblo decidiría que no quiere aborto. Recién la psicóloga hablaba de las mujeres pobres. Yo estoy cansado que las personas ricas hablen en nombre de los pobres cuando los pobres no quieren abortar. En la Argentina, el 80% de los pobres en las encuestas se manifestaron en contra del aborto, mientras el 80% de los ricos se manifestaron a favor del aborto. Y los ricos, sin embargo, hablaban en el nombre de los pobres. Dejen de hablar en el nombre de los pobres y las clases bajas porque es faltarle el respeto. Psicóloga Rodríguez, ¿es un tema de ricos o pobres? ¿Y ustedes conocen la presencia de estas organizaciones internacionales que refiere justamente a Agustín Laje? A ver, es un problema de salud pública y de inequidad de género. Y es un problema de pobreza. ¿Cuánto es lo que invierten los estados en garantizar la salud de las mujeres?
¿Cuánto es lo que se invierte en educación sexual para adolescentes? ¿Cuánto es lo que se invierte en servicios de salud? La pandemia del COVID ha puesto en evidencia que vivimos en unas sociedades tan inequitativas que no se invierte en salud. Y este momento se ha agravado los problemas de salud de las mujeres porque se dejó de atender la salud, todo el ciclo reproductivo de las mujeres, con consecuencias muy graves a nivel mundial, y está en las estadísticas. El índice de mortalidad materna en el Ecuador es de 133 mujeres al año, que se debe haber incrementado este año a propósito de la pandemia del COVID. Está en la información a nivel mundial. Una consecuencia muy grave ha sido la salud reproductiva de las mujeres, porque no se ha atendido, porque no se las considera población de prioridad. Cada país tiene su regularidad. Si Argentina no logró despenalizar el aborto, la diferencia para no lograr ese voto fue muy cercana. Es decir, hay un porcentaje importante de la población que sí estaría a favor del asunto de Argentina. Cada país, porque son las mujeres las que están reivindicando sus derechos. Me parece que es escuchar a las mujeres, escuchar a los profesionales que atendemos a las mujeres, que las escuchamos, y sí escuchamos a las mujeres pobres, no hablamos en nombre de ellas, trabajamos con ellas, las atendemos y sabemos de sus problemáticas. Acompañamos a los servicios de salud, sabemos los problemas que hay en las unidades de salud pública y el personal que atiende. Hay una cantidad de prejuicios para atender la vida sexual de las mujeres desde las concepciones inequitativas, y entonces se da la vuelta y no se analiza el problema en su profundidad. No estamos para juzgar la vida de las mujeres. ¿Quién dijo que las mujeres no tenemos capacidad para pensar, para decidir? Y se habla de un tal libertinaje. Por favor, en el siglo XXI, ¿de cuándo acá se habla de libertinaje sexual de las mujeres y no se analiza desde una manera más integral? La sexualidad no es un ejercicio de las mujeres solas. Agustín, permíteme recalcar la pregunta que también se le hizo en su momento a la psicóloga. Hablamos del hombre, de la mujer, del derecho de la mujer. Me gustaría que en este caso usted, que le toca la siguiente respuesta, ¿qué pasa con el derecho a ese ser que ha sido concebido, verdad, en una mujer? ¿Qué pasa con el derecho a un niño? Porque en muchas constituciones, y la psicóloga no me permitirá corrección, se reconoce la vida de justamente ya cuando está la gestación en marcha. Ya eso es una vida reconocida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ese derecho? ¿Quién habla a favor de ese ser vivo que está justamente en la barriga de la madre? Bueno, los que hablamos, digamos, a favor de la vida, de la concepción, somos aquellos que militamos en los grupos pro vidas y antigenocidas, ¿no? La señora, yo entiendo que además de estar, a favor de estos grupos pro genocidas, la señora habla en el nombre de los pobres y además se arroga la representatividad de todas las mujeres. No, hay muchísimas mujeres que no están a favor de lo que la señora está respaldando en estos momentos. Entonces, a mí me parece hasta violento, digamos, no solamente hablar en el nombre de las personas pobres, sino además hablar en el nombre de las mujeres, como ella acaba de hacerlo recién. En Argentina, que Argentina es el país más feminista de toda Hispanoamérica, 7 de cada 10 mujeres, pues vamos a hablarlo con datos, 7 de cada 10 mujeres no se asume feminista, en el país más feminista de toda Hispanoamérica. Yo quisiera saber cuántas mujeres en Ecuador están de acuerdo con la señora, es decir, están a favor del asesinato masivo de seres humanos en gestación, cuántas mujeres están a favor de tamaño horror. Y bueno, y en todo caso, si no están a favor de lo que la señora está diciendo y argumentando ahora, no dejen que ella hable en su nombre. El feminismo es tan violento que habla en el nombre de todas las mujeres cuando no todas las mujeres adhieren a esta ideología. Entonces, ¿quiénes hablan a favor de los seres humanos en gestación? Aquellos que estamos en contra de la biopolítica abortiva, que insisto una vez más, que no se pierda el foco en esto, es una biopolítica de control natal, son documentos públicos, Bucarest, año 1974, informe Kissinger, 10 de diciembre del 74, El Cairo, 1994, vayan a ver el Fondo de Población de la ONU, lo que han diagnosticado es que somos demasiadas personas en el mundo, a los países ricos no les conviene que seamos tantas personas en el mundo, hay una paranoia con la superpoblación mundial por varios factores que ahora no vienen al caso y hay que controlarlo. Y la cuestión de la salud sexual, reproductiva y el aborto dentro de esto
tiene que ver con esa limitación a la natalidad. Y esto es información totalmente pública de la ONU. Por eso, digamos, cuando la psicóloga empezó defendía a la ONU, no defendía al pueblo ecuatoriano. Defienden los intereses de la ONU, porque es la ONU la que está impulsando esta agenda contra nuestra población. Bueno, y a propósito de tu consulta que le haces, permíteme en parte responderla, porque en Ecuador, en efecto, esta propuesta, ¿verdad?, de reforma constitucional ha tenido, valga la redundancia, respuesta a nivel del cuerpo legislativo, que en este año le ha dado cierta apertura, pero años anteriores no. Y justamente quienes conforman todo lo que tiene que ver a reformas legislativas en Ecuador, también un poco conocer la interpretación, ¿verdad?, de por qué esta situación ha conllevado a que se las encasille en respuestas violentas, cuando a la larga toda sociedad lo que pide, así sea incluso en reformas constitucionales, es que se dé durante o a través de la vía de los mecanismos constitucionales. Tranquilidad, sin afectar al resto. Dígame usted, o sea, finalmente, ¿cuál es la postura que maneja? A ver, creo que hay que distinguir. El ser feminista no es equivalente a femicidio. El feminismo busca que haya una sociedad equitativa entre hombres y mujeres. No tienen por qué todas las mujeres colocarse como feministas si así lo desean. Pero no es equivalente a decir que las feministas somos genocidas. El genocidio fue una masacre intencionada, brutal, con objetivos militares y económicos de otro orden. La comparación no cabe. Que en una situación de protesta hayan excesos, me parece que no hay claridad de cuál fue la intervención policial para pensar que estos excesos se dan. Los excesos no están solo de un lado. Si hubo excesos, hay un grupo de la población que salió a protestar y que está indignada, afectada. ¿Cuánto la policía cometió desmanes que hace que la respuesta no sea la más acorde, digamos? Pero esa no es la finalidad. Yo creo que un acto aislado no es lo que define lo que está en juego. Está en juego la salud de las mujeres, está en juego que se cumplan las normas, que se cumplan las leyes. Nuestro país tiene una norma y un protocolo del aborto seguro, es decir, que se atiendan las mujeres que cuando llegan a una unidad de salud sin atendiendo la prioridad que es la salud. Eso es lo que dice la norma de salud y el Código de Salud apuntaba a eso. El Código tiene varios elementos. Es que detrás de la concepción de salud en general hay un afán también de controlar a las mujeres, de controlar la vida sexual de las mujeres. A ellas se las juzga, a ellas se las habla de libertad. Psicóloga. Ellas son las que no tienen capacidad de decidir. Por favor, en el siglo XXI, Psicóloga, ¿de qué hablamos? Para apegarnos un poquito al tema. Bueno, Agustín, se excusa los excesos en base a la no respuesta de las autoridades, más o menos interpretando lo que dijo la psicóloga Rodríguez. No, yo no he dicho eso. Nunca se justifican los excesos. Porque no se puede tampoco. No, es que los excesos no se justifican. No se puede tampoco. No me haga decir lo que yo no he dicho. Ok, Agustín, o sea, los excesos la respuesta. No se justifican. El tema de la violencia al momento de las protestas o los desmanes, ¿por qué terminan siempre justamente con ese argumento de que las sociedades no les escuchan? Cuando este tema de la despenalización ya ha tenido varios episodios y como que no aceptamos a la larga lo que dicen los órganos constitucionales y legislativos de los países latinoamericanos. Entonces, tu explicación al respecto. Bueno, antes que nada, lo que lamento es la falta de precisión, en este caso ahora jurídica, ¿no? Porque el genocidio no tiene nada que ver con motivaciones económicas. Ahora voy a eso, pero el genocidio, a ver, está, digamos, muy claro en el Estatuto de Roma, en el artículo 6, y se refiere a la aniquilación sistemática y generalizada de un grupo humano. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿perdón, cómo? El nazismo fue su peor expresión, el exterminio de los judíos y todo lo que significó. Es el ejemplo más claro de la humanidad. Bueno, muy bien, muy bien. Ahora bien, también hay genocidios silenciosos. En Estados Unidos, desde 1973 hasta la fecha, más de 60 millones de seres humanos en gestación han sido mutilados en el vientre materno. ¿Eso no es un genocidio acaso? Es un ataque generalizado y sistemático contra un grupo humano. En este caso es un grupo humano en gestación, pero parte de nuestra especie humana.
Si no fuesen parte de nuestra especie humana, vamos a decir los fetos, por ejemplo, entonces ¿cómo podemos explicar que se terminen convirtiendo en seres humanos? Es una cuestión incluso lógica que la genética moderna y la embriología moderna ya han aclarado, más allá de la metafísica y de la filosofía. Entonces, a eso es lo que yo me refería con genocidio. Luego, lo que usted dice sobre los desmanes y que la sociedad no los escucha es completamente falso. No es solamente que la sociedad sí los escucha, sino que estamos hastiados de escucharlos. En Netflix, en Hollywood, en las publicidades que nos mandan a través de las redes sociales. Aquí en Argentina, durante el debate, Netflix se metía en la Argentina para ponernos publicidades a favor del aborto cuando uno entraba en su cuenta de Facebook. Todos los medios hegemónicos, los más importantes del mundo, están bajando en nuestros países agendas abortistas. Se están bajando millones de dólares para apoyar esta campaña del aborto en todas partes. YPF, les aclaro, vayan a buscar su informe financiero del 2016, 17, 18 que están publicados, ha puesto plata en Ecuador, en Guayaquil más puntualmente, en una agrupación que se dedica a estas cuestiones. Entonces no nos hagamos los tontos. Acá estamos escuchando todos los días la cuestión del aborto como si fuese la gran problemática de salud, cuando los números no respaldan que eso sea cierto. Y el número que finalmente la psicóloga arrojó muestra a las claras que no es cierto que el aborto sea un gran problema de salud pública. No lo es. El número que ella misma arrojó recién refuta la propia posición de esta señora. Bueno, y estos desmanes siempre son así porque son grupos esencialmente violentos y antidemocráticos. Son violentos y antidemocráticos. Por eso se encargan de, en el nombre de la diversidad, avasallar los bienes de las demás personas, la integridad física de las otras personas, y no les importa si son hombres o mujeres. Atacan lo mismo porque lo que tienen que imponer es una agenda que obviamente está bajada desde arriba. Agustín, perfecto, gracias justamente, y me permiten una conclusión muy rápida. Ante todo, agradecerles por la presencia de ustedes, sus opiniones a la larga, lo certifica a cada uno, ¿verdad? Y serán justamente los que vean este tipo de contenidos los que saquen sus propias conclusiones. De aquí que la psicóloga Rodríguez me quedó debiendo la respuesta si desconocía o no a estos movimientos que financian justamente este tipo de luchas en Ecuador, si existen o no, se lo consulté, pero bueno, vamos a acogernos a cómo fue su respuesta. Gracias a Martín porque has identificado justamente con estadísticas, con números y hechos lo que se necesita conocer en la región latinoamericana. Gracias nuevamente por acompañarnos. Será con ustedes en caso de que se retome la temática y se nos permite dejarles la puerta abierta para un próximo análisis. Y mientras tanto, volvemos con nuestra redacción con Daniel.